Jerusalén, y que se reúnen cuantos la aman, comparten su alegría los que estaban tristes, vengan a saciarse con su felicidad. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos y hermanas, oímos en el Evangelio de hoy a Jesús plática con Nicodemo, y él dice que la salvación viene de nuestra creencia en el Hijo de Dios, pero esta creencia también necesita afectar nuestro comportamiento, nuestras maneras de actuar. Entonces, para comenzar esta misa, recordamos los momentos, las veces que faltamos en el amor de Dios o al prójimo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante seres hermanos que pecaron mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor que él se había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos, incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén, pegaron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. A los que escaparon de la espada los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos, descansará de la desolación, hasta que se cumplan 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de las palabras que habló el Señor por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el cual mandó proclamar de palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente: así habla Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá y que su Dios lo acompañe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia. De los sauces que estaban en la orilla colgamos nuestras arpas.
Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Aquellos que cautivos nos tenían pidieron que cantáramos. Decían los opresores, algún cantar de Sión, alegres, cántanos. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Pero ¿cómo podríamos cantar un himno al Señor en tierra extraña? Que la mano derecha se me seque, si de ti, Jerusalén, yo me olvidara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Que se me pegue al paladar la lengua, Jerusalén, si no te recordara, o si fuera de ti, alguna otra alegría yo buscara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Lectura de la carta del apóstol San Pedro a los Efesios. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado, y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe, y eso no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. De pies, por favor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo, así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta semana pasada, mi hermana y sus 3 hijos vinieron de Nebraska a visitar a mis padres en Little Rock, y yo pude ir a pasar mi día libre con ellos. Ya mis sobrinos tienen 6, 4 y casi 2 años, y como pueden imaginar, con esas edades hay una actividad constante con ellos: jugar, colorear dibujos, construir cosas con bloques, todo. Lo curioso de jugar con niños, en mi opinión, es que su juego a menudo implica cierto deseo para destruir. El avión de juguete que vuela por el aire inevitablemente se estrella, o el auto de carreras pierde el control, o la torre recién construida con bloques está derribada. Incluso a una edad temprana somos conscientes de que los desastres pueden ocurrir en cualquier momento.
Y como adultos, nosotros sabemos esto muy bien. Ya ha pasado un año desde que el desastre de la pandemia de COVID puso al mundo patas arriba. De hecho, fue este fin de semana, hace un año, que yo anuncié que las misas públicas se suspenderán. También en nuestra vida personal sabemos cómo dramático que puede ser cuando de repente un ser querido recibe un diagnóstico difícil, por ejemplo, o un amigo pierde su trabajo, o experimentamos algún otro dolor o angustia repentina. Esos momentos no solo son un desafío emocional, también pueden ser espiritualmente desorientadores. A veces incluso pueden provocar una crisis de fe. Pensamos a nosotros mismos, ¿por qué Dios permite esta cosa terrible? Nuestras lecturas de hoy nos dan una idea de cómo responder a esa pregunta. Escuchamos sobre dos eventos terribles. En la primera lectura del segundo libro de las Crónicas, escuchamos de la destrucción de Jerusalén y el destierro del pueblo de Israel en Babilonia. En el Evangelio, Jesús predice su propia crucifixión y muerte a Nicodemo. En ambos casos, escuchamos también cómo Dios produce algo bueno de la situación mala. En la primera lectura, la gente de Israel puede regresar a su ciudad de Jerusalén y reconstruirla, ahora con una conciencia más profunda de su dependencia de Dios. Y en el Evangelio, Jesús explica a Nicodemo que la cruz, aunque terrible, también será el medio de salvación para todos los que creen en Él. La idea en las dos historias es que el amor de Dios siempre perdura, siempre está presente, incluso en lo que es terrible o desastroso. Y a veces Él usa esas mismas cosas para producir algo nuevo y bueno. Sin duda, no todas las cosas desastrosas se atribuyen directamente a Dios. A menudo nuestras propias malas decisiones son las culpables. La codicia, por ejemplo, la lujuria, la ira, el miedo, el orgullo, la dureza del corazón, todas esas cosas emanan del corazón humano. Y nuestro deseo para destruir espiritualmente significa que cosechamos lo que sembramos. Y los demás también, ¿no? Por supuesto, hay también algunos desastres en los que nadie tiene la culpa. Los desastres naturales o la pandemia actual, por ejemplo. Pero también es cierto que no pasa nada que Dios no permita. Entonces, cuando sucede algo terrible, por un lado no es correcto decir, Dios me está castigando. Pero por otro lado, de hecho podemos decir, Dios me está permitiendo experimentar esto por alguna razón, incluso si no sé de qué sea ahorita. Por lo tanto, en cualquier desastre, público o privado, comunitario o individual, resultado del pecado o algo mucho más misterioso, lo importante es considerar nuestra respuesta. ¿Me llevará esta cosa terrible a moverme hacia Dios o a alejarme de Él? ¿Puedo creer en su amor por mí solo cuando experimento cosas buenas o incluso cuando también experimento las cosas malas? ¿Confío en que Dios puede usar esta cosa mal de alguna manera para mi propio bien, incluso si no puedo entender cómo en este momento? Yo recuerdo otra historia sobre mis sobrinos que tal vez será un ejemplo de lo que estoy diciendo. Hace aproximadamente un año mi hermana llevó a sus 3 niños al doctor para recibir sus vacunas en tiempo antes de COVID.
Los 3 niños tuvieron respuestas diferentes. El más pequeño, el bebé, estaba angustiado por el dolor y no podía entender la razón. ¿Por qué posiblemente mami permitiría que esta persona con la aguja me hizo daño? El niño de medio entendió un poco mejor la razón. Estaba para ayudarlo a no enfermarse, pero aún así era muy doloroso, aterrador, y por esa razón él lloró. La mayor hija lo manejó mejor. La aguja fue incómoda, no era divertido de experimentar, pero ella entendía que su madre la amaba y que estaba permitiendo esta por su propio bien. Quizás podemos pensar en las situaciones dolorosas de nuestras propias vidas en esta manera. A menudo lo que nos parece como desastre total puede ser el comienzo de algo nuevo, incluso beneficioso, incluso si no entendemos exactamente cómo. Si podamos reconocer eso, depende de la madurez de nuestra fe. Una persona con poca fe quizás va a pensar, ¿por qué Dios está permitiendo esto a mí? Pero una persona con más fe, una fe profunda, todavía experimentará una tristeza, un dolor de corazón muy real, pero también manejará mejor esas cosas, porque confía en que Dios está permitiendo lo que está sucediendo de alguna manera para su propio bien. El Evangelio de hoy, hermanos y hermanas, nos recuerda el propósito último que Dios tiene para cualquier cosa que nos suceda. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces todos los desastres y los dolores y las pruebas de nuestras vidas valen mucho la pena si nos llevan a la vida eterna. Y como Jesús le dice a Nicodemo, eso depende de si creemos, si estemos listos para volvernos hacia Dios, para creer en su Hijo, para venir a su luz y vivir en su verdad, para que un día podamos recibir lo que Él ha preparado eternamente para aquellos que lo hacen. Pies, por favor. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó hace 3 días según sus escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para buscar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciban la misma oración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, en la vida del futuro. Amén. Dios nos revela, somos obra de la mano de Dios. Por eso pidamos con confianza lo que necesitamos. Para que la Iglesia reciba el alivio por cualquier división,
y se vea enriquecida por la unión, la caridad y la paz. Roguemos al Señor. Para que los líderes de las naciones fomenten la paz y respeten de la dignidad de todos los pueblos. Roguemos al Señor. Para que las personas que viven en el exilio o como refugiados políticos puedan regresar a su país y disfrutar de la libertad y paz. Roguemos al Señor. Para las personas que son enfermos y las personas que cuidan a los enfermos, sean señal del amor abundante de Dios. Roguemos al Señor. Para que esta comunidad de fe refleje con claridad la luz de Jesucristo en todas nuestras obras, pensamientos y oraciones. Roguemos al Señor. Y por nuestras intenciones y oraciones de nuestros corazones. Roguemos al Señor. Señor, eres rico en clemencia, escucha nuestras súplicas ofrecidas a ti con fe y concédenos la riqueza inmensurable de la fe que nos prometes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que ese sacrificio libre de ustedes se agrade a Dios Padre Todopoderoso. Te presentamos, Señor, llenos de alegría, estas ofrendas para el sacrificio redentor, y pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo, necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él concedes bondadosamente a tus fieles anhelar gozosos año tras año con el alma purificada las solemnidades de la Pascua, para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, el Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado,
tomó pan y dando gracias le bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias le bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos su amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer, Señor, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que has sacado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que has sacado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que has sacado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Jerusalén ha sido edificada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor.
Oremos. Señor Dios, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia, para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos y amarte con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les invito a ustedes para venir por una misa este viernes, como normal, a las 6:30, pero este viernes es un día importante de nuestra fe. Es la solemnidad de San José, esposo de la bienaventurada Virgen María. Entonces no es día de precepto, pero vamos a tener una misa en honor de él. También ustedes saben que durante Cuaresma, los viernes de Cuaresma, tenemos la obligación de abstenernos de comer carne, pero porque es una solemnidad, este viernes no necesitamos abstenernos porque es un día de celebración. Entonces pueden disfrutar su carne, pero por favor asegúrense de no dar escándalo a otros que no sepan de esta excepción, otros que son católicos o otros que no son católicos, porque necesitamos siempre mirar a nuestro comportamiento de no dar escándalo a los demás. Entonces, pero pueden disfrutar en su hogar o con los otros un steak, o como se dice, en honor de San José este viernes. El Señor esté con ustedes. Inclínense para la bendición, por favor. Protege, Señor, a quienes te invocan. Ayuda a los débiles y reaviva siempre con tu luz a quienes caminan en medio de las tinieblas de la muerte. Concédeles que, liberados por tu bondad de todos los males, alcancen los bienes supremos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz.